Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de un libro que se basa en un clásico de la literatura, en una tragedia griega, pero este es un libro mexicano. Se llama Antígona González, de la escritora Sara Uribe. Fue publicado originalmente en el 2012, pero bueno, esta edición que tengo yo aquí, que además es muy bonita, es del 2019. Este es un libro que hay que leer, me parece interesantísimo. Obviamente está basado en la tragedia de Sófocles, Antígona. Recordemos que ella pues es la hija de Edipo y Yocasta, y la historia de la tragedia de Sófocles, de la tragedia clásica griega, se basa en que, bueno, a ella le prohíben enterrar a su hermano Polínices y ella se rebela ante las reglas establecidas y ante el rey Creonte y decide enterrar el cuerpo de su hermano que ha muerto. Entonces, bueno, esa es la idea central de la tragedia griega, de la que obviamente deriva y está inspirada esta obra, pero esta es muy interesante porque no solamente está inspirada en la historia de Sófocles, sino en muchísimas otras historias. Y obviamente Antígona González es un tema recurrente en México, trata de rescatar lo que sucede en nuestra sociedad. Y bueno, Sara Uribe en una entrevista, e incluso en el mismo libro lo dice, que ella escribió este texto a petición de la actriz Sandra Muñoz, porque bueno, ellas querían manifestar, expresar de alguna manera qué es lo que está pasando en un país como México, donde hay tantos desaparecidos. Entonces, basado en esto, bueno, Sara Uribe empieza a estudiar todas las Antígonas y busca la manera de integrarlas increíblemente en este subtexto que se llama Antígona González. Entonces, en este caso, el hermano de Antígona pues no es Polínices, pero se llama Tadeo, y la historia se centra en esta misma búsqueda y en el deseo de enterrar y de encontrar a un hermano muerto. Entonces, ¿de qué va esta historia? Pues esta historia cuenta, sí, la vida de Antígona González, pero en realidad lo interesante aquí es que todos los desaparecidos y todos los familiares de estas mujeres que están buscando a quienes desaparecieron se han convertido en el hermano de Antígona, se han convertido en Polínices y bueno, obviamente en este libro serán llamados Tadeos. Además de encontrar inspiración ahí, pues ella se ve que estudió todas las otras versiones o muchas de las otras versiones que hay de Antígona que se han escrito anteriormente, y de ahí tomó fragmentos, tomó inspiración, tomó ideas, y no únicamente de eso, también se basó en blogs de las personas que escriben, que están buscando a familiares desaparecidos, también se basó en testimonios, en declaraciones, en artículos que salieron en los periódicos como El Universal, La Jornada, El Diario de Coahuila. O sea, detrás de la escritura de este texto, que además es increíble porque fluye rapidísimo, tiene una escritura muy ligera, además, a pesar de estar tratando un tema tan complicado en la actualidad mexicana, hay muchísima investigación detrás de este texto, porque bueno, ella recopiló toda esta información. Ella misma lo dice al final del libro, ¿no? De dónde sacó algunas frases que cita directamente de obras anteriores, o incluso testimonios o artículos de periódico que está citando aquí. Entonces, cita, como les decía, el Antígona de Judith Butler, la de María Zambrano, la obra Fuegos de Margaret Yourcenar, se refiere también a obra de Harold Pinter. Entonces, esto es un claro ejemplo de lo que es una literatura híbrida, ¿no? de la hibridación, donde los géneros y los textos interactúan, se relacionan entre sí y nos dan un nuevo texto, una nueva lectura, una nueva escritura de una historia que pues ya es por todos conocida. Entonces, como les decía, ella dice que la autora Sara Uribe dice que este texto está escrito por y para los otros, porque toma muchos fragmentos de otros textos, de otras partes, de testimonios, de otras voces, pero también lo escribe para toda esta gente que está buscando a un familiar desaparecido que pues probablemente desapareció por el narcotráfico o por alguna otra asociación delictuosa. Este libro también me hizo recordar mucho el Antígona de Jean Anouilh, que es un escritor francés que se publicó en 1944, que también es una gran reescritura y relectura de Antígona, pero que ahí el referente es la Alemania nazi, ¿no? La ocupación nazi, y cómo este autor, como Anouilh, va reconstruyendo todo lo que pasó en ese tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, a través de la tragedia de Antígona. Entonces, bueno,
Este texto está dividido en 3 secciones. Ella va a utilizar muchos tipos distintos de tipografía. Tenemos páginas que solo contienen una frase, tenemos páginas que tienen mucho más texto porque recrean el testimonio o una escena en particular de la búsqueda de algún familiar desaparecido. También hay algunas páginas que están escritas entre corchetes. Estos corchetes nos indican un poco sobre el proceso creativo del mismo texto, porque en realidad no sé a veces si llamarlo un poemario, si llamarlo un ensayo. Es una escritura muy libre que combina muchos tipos de género y muchos tipos de expresión en un solo texto. Entonces, la variación que diríamos hay en este texto en relación con la Antígona de Sófocles, que es el texto clásico, sería que aquí la narrativa queda inconclusa, ¿no? En el texto de Sófocles, bueno, sabemos que Antígona entierra a su hermano y eso trae una trágica consecuencia para ella y bueno, los personajes principales pues van a morir porque son los héroes trágicos. En el caso de Antígona González es diferente porque, como sabemos, pues hay todavía muchísimos desaparecidos en este país y Tadeo, que es el hermano de Antígona González, pues no han encontrado su cuerpo, no lo han encontrado a él. Entonces es una historia inconclusa, una narrativa inconclusa. Entonces esta Antígona, también Antígona González, es una crítica a la violencia y al sistema político que está vigente en nuestro país y en nuestro contexto, donde ella trata de expresar las voces y de reunir las voces de todos los involucrados en estos sucesos tan complicados en la sociedad. Entonces, bueno, este es un libro totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a leer. Como les decía, se lee muy rápido, es entretenido porque es polifónico, entonces vas escuchando las voces diferentes y ella logra darles tono diferente a las voces que participan en este texto. Entonces, pues ojalá se animen a leerlo, le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.